A propósito de licencias, la licencia de Gustavo Madero parece diputado plurinominal y la especulación de que tiene amarrado la gobernatura de Chihuahua prometida por Peña Nieto por haberse apoyado en forma irrestricta a las reformas estructurales, o sea, el entreguismo de Madero a Peña Nieto al que lo ve cautivador. Ya Madero se tiene que ir de la presidencia del partido, pero ya. Él decidió colocar por encima de la institución sus objetivos personales. Por cierto, una ambición política ya sin límites, ¿eh? Él decidió colocar por encima de su presidencia nacional su candidatura de presidente. Esto es una revés a la historia, al estilo, a la tradición del PAN y de los jefes del partido. Porque los jefes del partido en el PAN tienen que poner el ejemplo. Pero tienen que poner el ejemplo bueno, no el malo. Pues en cuanto Madero pidió licencia para irse de candidato pluri, hay varios jefes estatales del PAN que ya lo hicieron. Me están diciendo que hay 7 jefes estatales del PAN en el país que pidieron ya licencia para ser candidatos plurinominales. Pues eso es lo que provoca una cosa como esta. Ahora, ¿qué me duele a mí de todo esto? Me duele ver a un Madero después de la reelección distinto. Yo no sé, a mí me dicen que siempre ha sido así, pero yo no lo creo. Yo no reconozco a este Madero con el que coincidí, sobre todo en los últimos años. Yo apoyé la reelección de Madero. Incluso hice un documento que él incluso utilizó en varios estados. También yo le condicionaba, amigo. A lo mejor yo debía haber hecho lo que hizo Rufo. Y a mí me lo decía Rufo: abstente. No hay por quién votar. Y efectivamente, si yo no hubiera votado por Madero, tampoco me hubiera dado para votar por Cordero. Yo no creía oportuno ni conveniente un regreso de Calderón al partido por la vía de Cordero. Además, ese grupo a mí me causa mucha desconfianza. Cordero no. Cordero es una buena persona, es un técnico interesante, pero pues muy hecho, muy trazado por Felipe Calderón y con muchas de sus rémoras por la lealtad que hay en esas relaciones de toda la vida. Bueno, yo debía haberme abstenido, pero lo apoyé a Madero, lo apoyé, reconozco que a lo mejor fue un error, pero ¿qué pasó con el Madero después de la reelección? Es un Madero que le da la espalda a varios de sus compromisos en las reformas constitucionales. En materia de telecomunicaciones, el viraje de Madero fue brutal, porque lo llevaron con Azcárraga, con Angoitia, los sentaron a cenar y los vuelven a engatusar y los vuelven a embelezar con que los pueden apoyar y que los pueden hacer eso. Y entonces Madero agarró la idea de que puede ser candidato a la presidencia de la República y se enganchó con esa idea. Entonces tuvo un viraje frente a la reforma de telecomunicaciones en la legislación secundaria. Yo no sé si fue en realidad Azcárraga o a lo mejor Peña Nieto el que lo convenció de que él podía ser candidato del PAN y que a lo mejor la podía lograr, ¿no? Y como está embelesado con Peña, ¿no? Pues ya se la creyó que puede ser candidato. Entonces replanteó totalmente su objetivo partidista y dijo: a ver, ¿qué necesito para ser candidato a la presidencia de la República? Pues necesito estar presente, vigente después de la presidencia del partido. Pues no tengo otra más que irme de diputado para ser coordinador de la fracción del PAN en la Cámara de Diputados y desde ahí lanzar mi candidatura a la presidencia. Y así lo manejó entre su equipo. Y lo más grave de todo es que así se dijo en la reunión de la comisión permanente del partido, de que pues Madero es, después de Peña Nieto, que es el salvador de México, está otro que es el gran reformador, que es Gustavo Madero. Y esa comisión permanente terminó concluyendo que no hay en el país otro panista que pueda ser capaz de ser diputado coordinador más que Gustavo Madero. Y esa comisión dice que no hay ninguna otra opción en el país, de persona alguna, que pueda ser diputado coordinador más que nuestro actual dirigente. Entonces hay que abrirle franco el paso para que sea diputado y luego coordinador. No, se equivoca Madero. El PAN no es un hotel de paso. Madero está institucionalizando al PAN como trampolín.
Está bien, tiene el derecho a buscar ser candidato, sí que lo sea, pero que no sea al PAN. Le dio la espalda al primer gran proceso democrático de elección directa de militantes para elegir un presidente nacional del PAN. Colocó su ambición por encima de la institución. Qué grave. Pero qué insolencia de varios de sus apoyadores y de él mismo, que ahora pretendan compararse con Adolfo Crisler, con Gómez Morín, porque don Manuel, siendo presidente del partido, fue candidato en Parral a diputado por un distrito, o porque don Adolfo, siendo presidente del partido, fue candidato por un distrito. Muy bien, si se quieren comparar con Gómez Morín y con Crisler, pues que sigan su propia ruta, su misma ruta, que se vaya a un distrito electoral, que compita y que le entre a la competencia. Si quiere compararse con Crisler, que por lo menos siga su misma ruta. Y es ahí donde yo digo que ya no regrese. Muy interesante, señor. Podríamos decirle que no nos dimos cuenta del tiempo, ¿no? Nos damos cuenta perfectamente. Nos abrieron 30 minutos muy, más. muy interesante. No, ya se acabó. Ya se acabó. No dijimos lo del INE, pero efectivamente, Joaquín, perdóname, en un minuto, porque no quiero dejar que Joaquín piense que no quiere contestar. A ver, es un grave retroceso lo que ha sucedido en el INE. Hubo un grupo de consejeros electorales que fueron impulsados al Consejo por el PRI, que se conformó como bloque, jugó una teoría de juegos para, dentro de un universo de 628 idóneos, votar exactamente por 354 aspirantes, exactamente por los mismos, la mitad hombres, la mitad mujeres. No se equivocaron en ningún nombre, y entonces lograron meter de 126 consejeros electorales de 18 organismos locales a 114 propuestas, de las que 64 tienen claros vínculos con el PRI o con actores políticos relevantes de ese partido o con los gobernadores en los estados del gobierno. Como siempre, con el senador Javier Corral, aquí se han dicho cosas interesantes. Incluso habló de la caída de César Lara. Y yo hablé de vaticinios, y si me permite, el pronóstico se anuncia una tormenta para Chihuahua. Sin embargo, puede estar nublado y no llover. Así de que nos toca esperar qué tan contundentes son estas pruebas de las que hemos hablado. La hemos escuchado con todo interés y por eso decía que lo hemos escuchado con toda la intención. Yo lo sé. Y respeto. No, gracias por eso. Hay dos datos muy interesantes aquí. Uno, el histórico, el ciclo histórico que ha planteado Pinedo es muy interesante. El otro es el ciclo natural, si nos basamos en el propio dicho de Duarte. Desde que el PRI gobierna llueve, y cada vez llueve con más fuerza, y esta lluvia es preludio de tormenta. El gobernador ha definido bien su futuro próximo. Va a seguir lloviendo en Chihuahua, pero hay que sacar más que un paraguas en el gobierno del estado, porque el chubasco va a estar en serio. Muchas gracias, señor. Hasta luego, muchas gracias a ustedes.